¿Cómo entró la operación Enjambre a la columna vertebral de un palacio municipal? ¿Cómo fue el operativo que sorprendió a un alcalde y a su círculo más cercano? ¿Y cómo fue que finalmente ha sido detenido en las últimas horas? ¿Qué se me investiga? Aquí estoy. Continúa la búsqueda de Jesús N., presidente municipal de Cuautla. Por favor, sin fotografías. No se prefiere retirarse, es una diligencia. El golpe más grande y reciente hecho por la operación Enjambre no solo desenmascaró a un alcalde y a su círculo más cercano, también reveló la existencia de pagos duplicados en el ayuntamiento y gasto simulado de gasolina para robar todo lo que fuera posible. Te adelanto algo, finalmente cayó el alcalde prófugo, pero ahí no ha acabado la historia. ¿Cuál es la red de corrupción que desenmascaró la operación Enjambre? ¿Y cuál será el próximo golpe? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contienen imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar la reciente caída de un gobierno municipal, el operativo de captura del alcalde y todo lo que desenmascaró la incursión del gobierno federal. Te adelanto algo, mientras un capítulo parece llegar a su fin, otro más se abre. En las últimas horas, una masacre ocurrió en uno de los estados más peligrosos de México, justo en el lugar donde su alcalde pidió la intervención también de la operación Enjambre. ¿Estará Guanajuato en la mira del secretario Omar García Harfuch? ¿Cuántos funcionarios más han comenzado a ser investigados y qué ha pasado en torno a las polémicas que giran alrededor de Maru Campos y Rubén Rocha Moya? La operación Enjambre nos ha dejado una gran cantidad de casos e imágenes de servidores públicos acusados de ligas con la delincuencia organizada. Apenas el pasado 27 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que en total la operación Enjambre ha detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios entre alcaldes, mandos policíacos y operadores políticos. Entre los 85 detenidos, 6 eran alcaldes en funciones. Sin embargo, esta cifra ha sufrido una actualización en las últimas horas con la detención de un presidente municipal más para sumar 86 funcionarios capturados, 7 de los cuales son alcaldes. ¿Qué se me investiga? Aquí estoy. Yo no me voy, no debo nada. Aquí estoy trabajando para mi pueblo. Estoy trabajando para el municipio. Y si eso les perjudica a los viveros del pueblo, adelante. Él es Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos. Si has visto mis últimos videos, recordarás que se encontraba prófugo de la justicia, luego de que la operación Enjambre intervino en varios municipios del estado y detuvo a servidores públicos cercanos al edil. Finalmente, fuerzas federales detuvieron al edil en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. La captura fue confirmada este 30 de mayo por el secretario Omar García Harfuch, quien vía redes sociales informó que el alcalde es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión relacionados con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con el funcionario federal, la detención forma parte del operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que son acciones impulsadas por el Gobierno de México para combatir las redes criminales vinculadas con servidores públicos. Por favor, sin fotografías. No se prefiere retirarse, es una diligencia. Las imágenes que ves son de la movilización de elementos federales en el Palacio Municipal de Cuautla, ocurrida en la semana que termina. La operación Enjambre no solo acorraló al alcalde, sino que permitió revisar la administración del municipio e intervenir en el Palacio Municipal. Las autoridades informaron que el arresto fue posible gracias a trabajos coordinados entre el Gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. El alcalde de Cuautla, electo por la coalición PAN-PRI-PRD, redes sociales progresistas, estuvo exactamente 10 días prófugo de la justicia, luego de que el 20 de mayo logró huir de un operativo hecho en su contra. Según las autoridades federales, las investigaciones se concentran en una estructura señalada por presuntos actos de extorsión y corrupción institucional en la zona oriente del estado de Morelos. Aunque el alcalde logró huir el pasado 20 de mayo, sí fueron detenidos funcionarios públicos de la región. De hecho, en esta semana un juez federal vinculó a proceso a 5 de ellos por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Entre los procesados se encuentran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlaucan, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla. Ambos quedaron sujetos a prisión preventiva. También fueron vinculados a proceso 3 servidores públicos del municipio de Cuautla, el secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal y el oficial mayor, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de otros presuntos implicados que permanecen prófugos, entre ellos Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, quien es identificado como jefe de plaza del cártel de Sinaloa en la región, señalado de ser el principal corruptor de los servidores públicos. Oiga, se habla el auditor de que incluso había honorarios por 2 o 3 o hasta 4 millones de pesos. Ella es la síndica Nancy Echeverría Guerrero, nombrada alcaldesa interina de Cuautla.
Gracias a ella ha sido posible conocer las irregularidades con que el alcalde ahora detenido gobernaba el municipio. Luego de iniciar una serie de revisiones administrativas junto con la tesorería local, la síndica en funciones de presidenta municipal reveló algunas de las irregularidades detectadas. Aseguró que comprobaron la existencia de una doble nómina destinada a funcionarios de primer nivel cercanos a la administración anterior. Según las investigaciones preliminares, algunos servidores públicos recibían compensaciones adicionales que eran iguales o incluso superiores a los salarios autorizados oficialmente por el Cabildo. Aseguró que este esquema generó una carga importante para las finanzas públicas y afectó la operación del presupuesto del ayuntamiento. Ante estos hallazgos, Nancy Echeverría informó que esta nómina alterna será eliminada de manera inmediata y que ya se trabaja en la integración de carpetas de investigación para detectar posibles responsabilidades legales, pero las anomalías no terminaron allí. Ahorita, por ejemplo, tengo un adeudo de casi 5 millones de pesos en gasolina, una nómina muy alta, pero con detalle voy a dar después una rueda de prensa junto con mi cabildo para dar a conocer precisamente esas diferencias que... Durante las revisiones también fue identificado un gasto mensual de combustible cercano a los 5 millones de pesos para vehículos oficiales, una cifra que las autoridades consideran fuera de proporción para las necesidades operativas del municipio. Las investigaciones apuntan a una posible simulación de gastos mediante el uso de facturas relacionadas con estaciones de servicio, una práctica que, según la administración actual, habría afectado recursos destinados a obra pública. La alcaldesa en funciones adelantó que en los próximos días presentará públicamente las evidencias recopiladas durante las auditorías internas. Sin embargo, reconoció que ante los hallazgos y ajustes hubo nerviosismo y dificultades para cubrir la nómina que por ley deben pagar, pero finalmente informó que los pagos han sido realizados en tiempo y forma. Como lo dije en días pasados, la operatividad y el pago de nómina están garantizados. En estos momentos estoy en condiciones de decir que se ha cubierto la nómina legal a todo el personal del ayuntamiento. Quiero destacar de imagen miniatura de mi video, porque he titulado Terror en Palacio. Bueno, tras las detenciones y las irregularidades detectadas, la situación administrativa en Cuautla se ha complicado. Resulta que se ha desatado un pánico entre algunos servidores públicos que han decidido renunciar a sus puestos. ¿Por qué? Eso tendrás que juzgarlo tú. Pero lo cierto es que las autoridades informaron que varios titulares de áreas operativas dejaron sus cargos después de las intervenciones federales y estatales realizadas en la región oriente de Morelos como parte de la llamada Operación Enjambre. Actualmente las auditorías continúan en distintas áreas del gobierno municipal con el objetivo de determinar el alcance total de las irregularidades detectadas y cuantificar el posible daño al patrimonio de Cuautla. Por ahora, las autoridades sostienen que la eliminación de la nómina alterna y las investigaciones en curso forman parte de las acciones para sanear las finanzas municipales y establecer posibles responsabilidades por los hechos detectados durante las revisiones administrativas. Les puedo decir que había una nómina alterna, la cual va a desaparecer completamente. El combate a la corrupción no se ha limitado únicamente a Morelos. En esta semana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango informó sobre la detención de Antonio N., extesorero del municipio de Gómez Palacio, quien es investigado por presuntos pagos ilegales realizados durante su gestión en la administración municipal entre los años 2019 y 2022. La captura se realizó el 26 de mayo en el municipio de Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Coahuila, la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de Durango y el Mando Especial de La Laguna. De acuerdo con las autoridades, el servidor público enfrenta una acusación por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del patrimonio del municipio de Gómez Palacio. Las investigaciones señalan que cuando se desempeñaba como tesorero municipal, tenía bajo su responsabilidad la administración y disposición de los recursos públicos del ayuntamiento. Según la Fiscalía, durante ese periodo autorizó y libró un total de 291 cheques en favor de distintos servidores públicos. Los pagos, realizados bajo el concepto de indemnización por despido, alcanzaron una suma cercana a los 18 millones de pesos. Sin embargo, la indagatoria sostiene que esos pagos fueron efectuados de manera irregular, debido a que la legislación establece que las indemnizaciones de este tipo únicamente proceden en casos de despido injustificado y mediante convenios formalizados por escrito. De tal forma que los recursos entregados bajo ese esquema habrían generado una afectación económica al patrimonio público del municipio. Este otro caso tiene una relación indirecta con la Operación Enjambre. Voy por partes. Lo que ves ahora ocurrió el pasado 29 de mayo en la zona centro de la ciudad de Salamanca, en Guanajuato. Aquí, 6 personas murieron y un hombre fue privado de la libertad durante un ataque armado.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas se encontraba reunido en la vía pública cuando hombres armados que viajaban en 2 camionetas llegaron al lugar y abrieron fuego de manera directa contra los asistentes. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones. Minutos después, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y corporaciones estatales de seguridad. En el sitio fueron localizadas 4 personas sin vida. Además, 3 heridos fueron trasladados para recibir atención médica. De manera preliminar, las autoridades informaron sobre 4 fallecidos, 3 lesionados y la privación de la libertad de una persona durante el ataque. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que 2 de los heridos murieron mientras recibían atención médica, por lo que la cifra de víctimas mortales aumentó a 6. Entre los fallecidos se reportó la presencia de 2 mujeres. Las investigaciones también señalan que los agresores se llevaron por la fuerza a un hombre cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades. Tras el ataque, la zona quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los agentes de investigación y de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y comenzaron con las indagatorias correspondientes. ¡La unidad de allá! ¡Muévame la unidad de allá! La jornada violenta en Salamanca comenzó incluso antes de este multihomicidio. Aproximadamente 1 hora antes, un hombre que se desplazaba en un triciclo fue asesinado a balazos en la colonia Los Pinos. De acuerdo con la prensa local, el ataque fue cometido por una persona que viajaba en motocicleta. De hecho, las autoridades ministeriales analizan si ambos hechos guardan alguna relación. Con estos acontecimientos, el número de homicidios dolosos registrados en Salamanca en lo que va del mes ascendió a 23. Es por ello que en esta misma semana el alcalde de Salamanca, César Prieto, dijo en entrevista al diario Milenio que le ha pedido al secretario Omar García Harfuch la intervención de la Operación Enjambre. Esto obviamente ante la sospecha del propio presidente municipal de la infiltración de la delincuencia organizada en su propio gobierno. La entrevista fue publicada el 27 de mayo y allí el edil señaló que Salamanca, debido a su ubicación estratégica en el centro del estado, enfrenta la presencia de 2 organizaciones criminales que disputan actividades relacionadas con la venta de droga. Incluso pidió que la Operación Enjambre no se limite únicamente a su municipio, sino a toda la región, ni tampoco que se centre solo en policías municipales, sino que llegue a alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores, independientemente de su afiliación política. De hecho, el alcalde de Pénjamo también manifestó su conformidad por la llegada de la Operación Enjambre a Guanajuato. Según explicó el presidente de Salamanca, durante una reunión sostenida con Omar García Harfuch, le planteó directamente la necesidad de implementar el operativo Enjambre en Guanajuato y de revisar perfiles de actores políticos para determinar si existen posibles vínculos con organizaciones criminales. El edil aseguró que el secretario tomó nota de la solicitud y le indicó que los perfiles serán revisados por instancias correspondientes. Sin embargo, el presidente municipal aclaró que no cuenta ni con nombres ni acusaciones concretas contra personas específicas, pues dijo que ese trabajo de investigación corresponde a las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. Incluso dijo que nunca ha sido contactado por integrantes de organizaciones criminales, pero recordó que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, reconoció que cuando era alcalde electo fue llevado mediante engaños a una reunión que supuestamente sería con empresarios y que terminó involucrando a presuntos integrantes de grupos delictivos. Esa declaración la hizo el 25 de noviembre del 2025. En esa ocasión dijo que la reunión había ocurrido un año atrás, es decir, en el 2024. Decía que después que salimos de esta reunión, la persona que me llevó me dijo, oye, los iban a matar. Y yo dije, pues, yo creo que a los 2 no, ¿verdad? Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, reveló al diario La Jornada que han registrado una alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos, en el contexto de la disputa por el control del robo de combustible en la entidad. En contraparte, dijo que el cártel Santa Rosa de Lima creó otra alianza con el cártel del Golfo, de tal forma que la violencia que actualmente se vive en Guanajuato ocurre en medio de una guerra de alianzas de grupos delictivos, la cual se concentra principalmente en la región conocida como Laja Bajío. Porque Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, Morena... En tanto, la polémica que gira en torno a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, llegó a un nuevo punto climático.
Este 30 de mayo, el PAN organizó un evento multitudinario en el que la mandataria aseguró que en México existe una persecución política en contra de gobiernos y actores de oposición. La gobernadora subió de tono sus acusaciones, señalando que Morena habría construido un sistema que permite ganar elecciones mediante la intervención del crimen organizado, de tal forma que acusó al partido de haber construido un narcogobierno. Los señalamientos ocurren luego de que Maru Campos y su gobierno están bajo investigación por haber permitido la participación de 4 agentes de la CIA sin permiso ni conocimiento del gobierno federal, como lo marca la ley. Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder, concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. El evento convocado por el PAN en la ciudad de Chihuahua reunió a dirigentes partidistas, legisladores federales, autoridades locales, militantes y simpatizantes. Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Allí Vicente Fox acusó a Morena de ser la dictadura perfecta, mientras que Felipe Calderón defendió su estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada, en una crítica de contraste a la política de abrazos no balazos implementada por Andrés Manuel López Obrador. Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen. Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Sobre las acusaciones que pesan sobre Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa también tiene una actualización. En mi último video te platiqué cómo la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República aclarar si existe una ficha roja de la Interpol girada en contra de Rocha Moya y los otros 9 funcionarios y exservidores públicos, acusados todos por autoridades estadounidenses de operar para los Chapitos. Bueno, fue el vocero y fiscal especializado en asuntos relevantes de la FGR, Ulises Lara, quien informó que ninguno de los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa cuenta con una ficha roja de Interpol. Es con esta afirmación que la propia FGR justificó el que no haya detenido a Rocha Moya y a los que han acudido a sus instalaciones a rendir testimonio. Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol. Por su parte, el senador Enrique Insunza, también acusado por autoridades estadounidenses, volvió a estar en el centro de la atención. Vía redes sociales, el morenista hizo esta publicación en la que aseguró estar en el Senado, en la Ciudad de México, donde solicitó licencia de 2 días para ausentarse del periodo extraordinario del Senado. La licencia fue necesaria debido a que Morena sometió a votación modificaciones a la Constitución que requerían del voto del legislador, de tal forma que para garantizar ese voto, el legislador decidió delegar la responsabilidad a su suplente y evitar exponerse en el Pleno a las críticas de la oposición por los cargos en su contra. Hasta allí todo bien. Sin embargo, un video difundido por el medio Río 12 reveló que el senador no acudió ni al Senado ni a la Ciudad de México. Ese día, el 28 de mayo, el legislador fue visto en la graduación de sinaloense. Por este video es posible que el Senado tenga que revisar la correcta solicitud de licencia del senador y, en su defecto, la correcta votación de las reformas constitucionales. Buenos días, feliz sábado. Aquí andamos en el Botánico haciendo un poco de ejercicio. Mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa. Él es Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, también acusado por el gobierno de Estados Unidos. En las últimas horas, algunos medios aseguraron que se entregó ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el exmando reapareció públicamente para rechazar esos señalamientos. Antonio Almanza difundió un video grabado en la ciudad de Culiacán, donde aparece en el Jardín Botánico, que es uno de los espacios más concurridos de la capital sinaloense. En la grabación asegura que permanece en la ciudad, luego de que el pasado 26 de mayo acudió a rendir su testimonio ante la FGR y aseguró a los medios de comunicación que no podría actuar como testigo protegido ni como testigo colaborador porque, según dijo, nunca formó parte de una organización delictiva. Aguas, güey, aguas porque rebota bien machín esa güey. Quiero detenerme un momento aquí para darte un mensaje antes de platicarte del operativo del ejército en contra del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Te invito a que pases a la pestaña de comunidad en mi canal de YouTube y que comentes. Funciona como el muro de Facebook donde todos podremos ver y comentar tu publicación. Lo que estás viendo ahora en pantalla ocurrió este 30 de mayo. Se trata de una serie de enfrentamientos armados entre fuerzas federales y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Zitácuaro, en Michoacán.
De acuerdo con reportes oficiales, elementos del ejército realizaban labores de vigilancia cuando fueron agredidos por sicarios, agresión que fue respondida por las Fuerzas Armadas. Aquí hubo aseguramientos y detenidos, los cuales motivaron a los delincuentes a hacer narcobloqueos en distintos puntos de la zona. Se trata de un tema relevante y de grandes dimensiones, pero que te platicaré detalladamente en mi próximo video. ¿Quién cayó como para provocar tremendo caos? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.